Hola, en el ejercicio de hoy vamos a mostrar cómo hallar la divergencia y el rotor de un campo vectorial. Entonces, primero vamos a ver cómo encontrar la divergencia. Vamos con este símbolo, divergencia de A. Y vamos a tener para cada una de las coordenadas una forma de resolverlo. Nosotros decimos que en general la divergencia de un vector A la vamos a calcular como 1 dividido los factores de escala H1, H2 y H3. Todo esto multiplicado por la derivada de la componente A1 del vector por el factor de escala H2 y H3 respecto de la coordenada Q1 más la derivada del factor de escala H1 por la componente A2 por el factor de escala H3 respecto de la coordenada 2 más la derivada del factor de escala H1 H2 por la componente A3 del vector respecto de la coordenada Q3. Esta es la forma general. Entonces, aplicando esto ahora para las coordenadas cartesianas, nosotros habíamos visto en el primer ejercicio resuelto que el factor de escala h el factor de escala h era igual a la derivada del vector posición respecto a la coordenada, este sería h sub i, ¿no es cierto? Y esto es el módulo, hacíamos, factor de escala h. De manera que para cartesianas, hx era igual a 1, hi era igual a 1, y hz era igual a 1. Por lo tanto, la divergencia de A, cuando A lo expresamos en coordenadas cartesianas, igual a 1 dividido 1 por 1 por 1, la derivada de A sub x por 1 respecto de x, más la derivada de 1 por A sub i por 1 respecto de y, más la derivada de 1 por A sub z respecto de z. Pasado en limpio,
derivada de a sub x respecto de x más la derivada de a sub y respecto de y más la derivada de a sub z respecto de z. Es como quedaría expresada la divergencia en coordenadas cartesianas. Vamos a poner un punto de un poquito más de lugar. Ahora vamos a trabajar h decimos que es el factor de escala. Ahora vamos a ver otra coordenada, que sería el caso de las coordenadas cilíndricas. En este caso, rho era 1, esto se puede ver en el primer video, h era igual a rho y hz era igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a 1 dividido 1 por 1, la derivada de a sub rho. Y acá H2 sería h phi, que vale a rho. H3 es hz, que vale 1. Entonces, en un paso posterior, para este último caso, podemos ver que rho va a ser constante respecto de z. Entonces puede salir del término de la derivación. Y consecuentemente se puede simplificar con esto. Entonces ahora lo vamos a escribir con otro color.
quedaría de esa forma. Entonces, este h decimos que es el factor de escala. Y finalmente, para coordenadas esféricas, vamos a tener la divergencia es 1 vector 1. H1 sería 1 a sub θ y H3 es R seno de θ. En este caso, H1 es 1, H2 es R. Y bueno, fíjense que en el primer caso estamos derivando respecto de R, de manera que seno de θ va a ser una constante respecto de R y se puede sacar afuera de la derivada. Al sacarlo, lo vamos a estar simplificando con este seno de θ. Entonces, en el primer caso nos va a quedar 1 sobre R cuadrado por la derivada de R cuadrado a sub R respecto de R. Ese sería el primer caso. En el segundo caso, estamos derivando respecto de θ, entonces la R pasa a ser una constante respecto de θ, puede salir de este término y se va a simplificar con una de estas R's. No así el otro término. Entonces va a quedar 1 sobre R seno de θ, la otra R se había simplificado por la derivada de seno de θ a θ respecto de θ.
Y en este último caso, R es constante respecto de phi, entonces lo sacamos de la integral, de la derivada, y se va a simplificar con una de las R de acá. Nos va a quedar 1 sobre R racional θ por la derivada de A sub phi respecto de phi. Se va a hacer la derivada en coordenadas esféricas. Un cilindro, entonces, acá es cartesiano. Este sería el. De manera que ahora vamos a proceder a hacer el cálculo para el ejercicio. La divergencia de A, que en este caso A, dice que A está expresado en coordenadas cilíndricas. Entonces, acá, este ρ está multiplicando a U sub phi, de manera que esto que vemos acá es la componente A sub phi del vector A, porque está multiplicando al vector unitario U sub phi. Entonces, en las coordenadas cilíndricas, vamos a fijar dónde está A sub phi y lo vamos a reemplazar con este valor de ρ que vemos acá. Le vamos a expresar este término, 1 sobre ρ, por la derivada, y ahora, donde dice A sub phi, si vamos a poner esto, que es lo que multiplica el vector unitario sub phi, que sería la derivada de ρ respecto de phi, más. Y ahora, este término z está multiplicando a U sub z. Por lo tanto, z, esto es A sub z, la componente A sub z. Y la vamos a buscar hasta acá. Entonces ahora reemplazamos derivada de AZ, le dice AZ, vamos a poner Z, derivada de Z, respecto de Z. Y acá, la derivada de esta, la derivada de ρ respecto de phi, vale 0. Por lo tanto, esto es igual a la derivada de z respecto de z, que es 1. Finalmente vamos a decir que la divergencia de A igual a 1.
Esta es la primera parte del ejercicio resuelto, que consiste en averiguar la divergencia del campo vectorial A que estaba expresado en coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a pasar al cálculo del rotor. Era Rho. Entonces ahora vamos a calcular el rotor. Y el rotor lo vamos a expresar como esta forma. Y se expresa como 1 dividido los factores de escala y ahora vamos a multiplicar por un determinante al factor de escala por el vector unitario correspondiente la derivada respecto de cada una de las coordenadas finalmente nuevamente el factor de escala por cada una de las componentes del vector. Entonces esto consiste en desarrollar este determinante. La particularidad que vamos a observar acá es que estos factores de escala no van a formar parte dentro de las derivadas, a diferencia de los factores de escala que están en la tercera fila. Entonces ahora vamos a trabajar inicialmente para coordenadas cartesianas. Y ese es el determinante que tenemos que resolver. Entonces, el rotor de A bueno, y este determinante lo vamos a desarrollar por medio de los menores adjuntos de la fila 1. Entonces, esto se expresaba menos 1.
empezando con este término, vamos empezando con el primer término. Este término está en la fila 1 y en la columna 1. Entonces se expresaba como -1 a la fila más columna, fila 1 más columna 1, que quedará al cuadrado, por el término, que sería 1 por u sub x, y posteriormente se desarrolla un determinante que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1. O sea que sería el determinante que obtengo con este término. Hacer el determinante de ese término, que lo puedo hacer aplicando Sarrus a ese término. Bueno, o directamente, observando acá la diagonal principal, sería la derivada de 1 por a sub z respecto de i. Estamos observando esta diagonal principal, menos la derivada de 1 por a sub i respecto de z, que eso sería la diagonal secundaria de esta de acá. Y ahí ya tenemos el primer término. Más -1. Ahora vamos a evaluar este segundo término, porque estamos desarrollando el determinante por menores adjunto de la fila 1. Nos quedaría -1. Acá estamos, en este caso, es la fila 1 y la columna 2. -1 a la 1 más 2 por el elemento que está ahí, 1 por u sub i, por... Y ahora tenemos que eliminar la fila 1 y la columna 2. O sea que el determinante me va a quedar formado por este término de acá y este término de acá. Sería la derivada de 1 por a sub z respecto de x, menos la derivada de 1 por a, la derivada de 1 a x respecto de z. Y finalmente vamos a utilizar este último término, que es la fila 1, columna 3. Eliminemos esto. Nos va a quedar más -1, la 1 más 3, por el elemento que está acá, 1 por u sub z, por el determinante que queda formado acá, determinante de 1 por a sub i, la derivada de 1 respecto de x, menos la derivada de 1 por a x respecto de y. Entonces vamos a ir pasándolo de limpio acá arriba. Decimos que el rotor de A, para coordenadas cartesianas, es igual. El primer -1 queda al cuadrado, este queda al cuadrado. Entonces, -1 al cuadrado va a quedar 1 por u sub x. Y este va a ser la derivada de AZ respecto de I, menos la derivada de AI respecto de Z. Este 1 más 2 es 3, -1 al cubo, queda -1. O sea que acá va a haber un menos,
pero yo lo puedo ya distribuir con e invertir esta parte. Entonces lo voy a dejar como un más, invirtiendo el otro. Entonces ahora en vez de expresar voy a empezar con este otro de acá, que es la derivada de AX respecto de Z menos la derivada de AZ respecto de X. Más, y ahora 1 más 3 es 4, o sea que menos 1 a la cuarta va a ser 1, y va a quedar Q sub Z por la derivada de ahí respecto de X menos la derivada de AX respecto de Y. Y este sería el primer término cuando nosotros expresamos al rotor en coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, entonces esta es la expresión. Bueno, ahora vamos a expresar el rotor en coordenadas cilíndricas y vamos a desarrollar nuevamente este determinante por menores adjuntos de la fila 1. Entonces empezamos con este primer componente, quedaría menos 1 a la 1 más 1 por 1 por U sub ρ por la derivada. Fíjese que ahora estamos trabajando este determinante, que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1. La derivada de 1 por AZ respecto de phi menos la derivada de ρ por la phi respecto de Z más. Ahora continuamos con este otro término. Y cuando trabajamos ese término, nos va a quedar esta partecita junto con esta, para el determinante.
Y finalmente vamos a utilizar este término y cuando utilizamos ese término nos va a quedar el determinante de este es señalada. Y en la derivada de rho a sub i entonces ahora lo vamos a ir pasando limpio. ¿Sí? Fíjense, esto que está acá va a quedar igual a 1. Y acá, en este término, cuando derivamos ρ respecto de z es constante, puede salir de este término, y al salir se va a simplificar con el ρ que está acá afuera. No así para el primer término. Entonces, el rotor de A por coordenadas cilíndricas va a ser igual 1 sobre ρ por, estamos viendo ahora este primer término que aparece acá. La derivada de AZ respecto de phi menos, acá este rol se ve simplificado, sería la derivada de A phi respecto de Z. Todo esto multiplica ¿a quién? A U sub ρ. Más. Esto al cubo queda negativo. Esto al cubo queda menos 1. Pero entonces invertimos este orden, ponemos primero este y segundo este, de manera que ahí consideramos el signo. Este va a ir primero. Y en este caso, lo que podemos observar es que el ρ, este ρ, decíamos que el ρ producto de la primera fila queda fuera de las derivadas y ya directamente lo podemos simplificar con esta ρ de acá. Entonces vamos a escribir primero este término, el término primero, derivada de A sub ρ respecto de Z, menos la derivada de A sub Z respecto de ρ. ¿Por quién? Por este que está acá, U sub phi. Ese es el segundo término. Más. Y ahora vamos a analizar el final. Acá, esto es 3. No, esto es 1 más 3, esto es 4. Es par, esto pasa a ser 1. ¿Sí? Entonces, este sería, fíjese que tenemos este término siempre que multiplica todo. Sería 1 sobre ρ por la derivada de ρ por A phi respecto de ρ menos 1 sobre ρ por la derivada de A sub ρ respecto de phi.
Y todo esto multiplica a este UZ que está acá. Entonces tendríamos, este está en cartesiana, y esta está en cilíndrica. Y ahora vamos a trabajar para hacer el rotor en coordenadas esféricas. Y nuevamente vamos a desarrollar el determinante por menores adjuntos de la fila 1. Bueno, consideramos primero este elemento. Y ahora vamos a usar el determinante que nos queda de esto, de eliminar fila 1 y columna 1. Ahora vamos a trabajar sobre el segundo elemento y nos va a quedar este término con este de acá.
Y finalmente vamos a considerar este elemento y nos va a quedar el determinante de esto. Ese sería. Acá esto es 2, o sea que menos 1 al cuadrado va a ser 1. Fíjense que cuando estamos derivando respecto de θ, R es constante. Se puede salir de la derivada y se va a terminar simplificando con una de las R que acá afuera. Entonces en el primer caso vamos a tener 1 sobre R seno de θ multiplicada por la derivada de seno de θ a su fin de θ menos. Y en este segundo caso, R también es constante respecto de phi, entonces puede salir acá y se va a terminar simplificando también con la misma R esta acá. Entonces el R seno de θ va a multiplicar a ambas. Y esto nos queda UR. Ese es el primer término. Esto, 1 más 2 es 3, o sea que acá va a quedar menos 1, pero lo podemos solucionar invirtiendo acá. Vamos a poner primero este y después este. Entonces ahí consideramos el signo. Fíjense que acá que seno de θ respecto de R es constante, puede salir y se va a terminar simplificando con este seno de θ. Ese es en el primer caso. Este R no va a salir de la derivada, pero ya tenemos una simplificación de este R, que directamente no se escribía dentro de los términos de derivada con una de las R de acá afuera. Entonces, esto pasando a limpio, fíjense, este R simplifica una R, este R no sale, entonces va a haber una sola R acá, y seno de θ se simplifica con este seno de θ que es constante respecto de R. 1 sobre R por la derivada de R por A phi respecto de R, ese sería el... perdón, pero este término viene después, porque lo invertíamos acá.
es este término. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner en segundo orden. Sería, vamos a ver bien, seno de tita salía, el R ya está acá afuera, está impecable. Y ahora vamos a ver este término de acá. Para este término tenemos R, simplificó una vez. Vamos a tener 1 sobre R seno de tita, lo que nos queda de acá, por la derivada de A sub R respecto de phi. Y todo esto multiplica este U sub theta. Y ahora vamos a ver el último término. Esto, 1 más 3 es 4, o sea que todo esto va a ser 1. R seno de tita simplifica con R seno de tita, nos queda un R nada más acá. Entonces el primer término sería 1 sobre, perdón, sería 1 sobre R. Fíjense, este R seno de tita simplifica R seno, queda R nada más, por la derivada de R a tita respecto de R, estamos viendo acá, este término acá, menos también 1 sobre R, la derivada de R respecto de tita. Y todo esto multiplica a U sub phi. Entonces, ese sería el rotor en coordenadas cilíndricas, esféricas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver el rotor de A para lo que pedía el ejercicio. Fíjense que entonces acá, el término que multiplica U sub phi, este es la componente A phi. Y el término que multiplica a U sub z, este va a ser A sub z. Entonces, como estas coordenadas cilíndricas, buscamos el AZ, lo encontramos acá, fíjense, está ahí, y está acá. Y después vamos a buscar también el A sub phi, lo encontramos acá, y acá. A sub phi, este A sub phi, lo vemos ahí. Entonces ahora vamos a ir reemplazando. Acá este A sub phi lo reemplazamos con su valor que es ρ. Sería la derivada de ρ respecto de z
por U sub rho. Ahora estamos reemplazando este A sub phi. También tenemos A sub z acá. Entonces, este sería menos, ¿no es cierto? Menos la derivada de A sub phi pasa a ser rho respecto de z. Y acá tenemos 1 sobre rho por la derivada de AZ, que es z, respecto de phi. La derivada de z respecto de phi es la derivada de z respecto de phi. Y la derivada de A sub phi es la derivada de rho respecto de z. Vamos a ver este término ahora, entonces sería menos la derivada de AZ, que vale z, respecto de rho, por U sub phi. Y finalmente tenemos acá este de acá, que es más 1 sobre rho por la derivada de rho por A sub phi. A sub phi vale rho, respecto de rho, por U sub z. Entonces, acá la derivada de z respecto de phi es 0. La derivada de rho respecto de z también es 0. La derivada de z respecto de rho vale 0. Y acá sería la derivada de rho al cuadrado. Esto es la derivada de rho al cuadrado respecto de rho es igual a 2 rho. Y este rho se va a simplificar con el rho de acá abajo. Entonces, finalmente, el rotor A es igual a 2 U sub z. Y eso es lo que plantea el ejercicio.